Buenos días, gracias por estar aquí. Mi nombre es Alondra Talavera, voy a ser la moderadora del evento el día de hoy. Una disculpa por la demora. El día de hoy me honra presentar el primer volumen de la revista Nota al Pie, revista multidisciplinaria, de la cual es el primer volumen que se va a lanzar y por el cual estará brindándonos unas palabras de bienvenida la consejera editorial Vianey Villasaña Telles Girón. Hola, muy buenos días a todos. ¿Sí logran escucharme bien? Gracias. Bueno, pues muy feliz de estar aquí, de poder presentar por fin este primer número. El equipo del Consejo Editorial está conformado por chicos de la licenciatura en Ciencia Política y otros chicos pertenecientes a otras licenciaturas, justo para darle esta perspectiva multidisciplinaria. Em, Como equipo trabajamos para que los trabajos que hoy se presentan dieran justo con calidad y originalidad, ¿no? Mediante un proceso de dictaminación con profesores especializados pues que nos ayudaron precisamente a checar todo esto. Eh, la presentación de este número se logró gracias al trabajo de muchas personas dentro de la revista. El consejo editorial, el consejo de redacción, el consejo asesor y por supuesto la coordinación de ciencia política. Eh, la recepción de los trabajos y el interés de muchas personas en ser parte de la revista Nota al Pie se hizo gracias al traslado y migración que de manera irremediable tuvimos que hacer por motivos de pandemia a los medios digitales, ¿no? Pero precisamente este traslado es lo que nos ayudó a llegar a más personas y que mucha gente se interesara en ser parte de Nota al Pie, ¿no? Y poder enviar sus trabajos. Obviamente esto también gracias a la universidad, que sin su apoyo pues no podríamos haber llegado a tantas personas y por lo cual pues seguimos necesitando ese apoyo, ¿no? Para que más personas se unan a la revista Nota al Pie y que se interesen por enviar sus trabajos para que muchas personas puedan conocerlos y leerlos. Muchas gracias. Gracias, Vianey. Eh, a la siguiente persona que tenemos para que pueda participar con nosotros es al editor en jefe que ha estado en la revista, David Flores Paredes. Te cedo la palabra, David. Vale, muchas gracias. Buenos días a todos. Una disculpa por el retraso, a todas las personas que nos están viendo en Facebook, a las que nos acompañan hoy en el Zoom. Yo soy David Flores Paredes, soy el secretario, bueno, soy el editor en jefe, antes secretario de análisis político para la dictaminación de los trabajos. Desde el comité de redacción, la perspectiva es que a pesar de que hubo retrasos, contratiempos, inconvenientes y errores, se aprendió bastante y este nuevo número tiene la calidad que merecen los lectores y también con el respeto y el trato que merecen los autores que confiaron en esta revista para publicar sus artículos. Quiero agradecer personalmente a esos autores que confiaron en nosotros para publicar sus trabajos y que espero que el trabajo que vean en la revista en este nuevo número sea satisfactorio. Eh, Todo esto fue gracias al equipo entero, todos como un mismo conjunto. Hemos sacado este nuevo número de la revista Nota al Pie, revista multidisciplinaria, que es la revista de todos los alumnos universitarios, de toda la comunidad científica y académica, y que sin la coordinación de ciencia política no hubiera sido posible porque ellos nos han otorgado muchos apoyos y herramientas, y esperamos que siga siendo así. Y para el siguiente número, pues esperamos ser más eficientes, acabar con todos esos errores que tuvimos en el pasado, porque aprendimos de ellos. Y bueno, sin nada más que agregar, muchas gracias a todos y buen día. Gracias, David. Lo siguiente que comentaremos, les comento, tenemos un tiempo de 5 minutos para cada persona que vamos a poder brindarle la opción de la palabra para que se pueda contemplar esto. De igual manera, les estaré apoyando un minuto antes para poder mencionarles el tiempo que les resta. A continuación tenemos la participación de la doctora Laura de Alizal Arriaga en representación del Consejo Editorial. Perdón, del Consejo Asesor.
Buenos días, muchas gracias. Sí, Laura de la Lizal, soy profesora de la licenciatura en Ciencia Política y parte de este consejo asesor de la revista al que fui invitado por parte del equipo editorial. Bueno, en primer lugar, quiero destacar este hecho que ya fue mencionado de que con este número se inaugura una nueva época de la revista que pasó de ser una revista impresa a digital. Me parece que si bien fue una decisión forzada por las circunstancias de la pandemia, lo cierto es que sin duda esta opción va a permitir que haya un mayor número de lectores y de colaboradores. El segundo aspecto que quiero resaltar y que no es menor desde mi punto de vista es que estamos ante un cambio de la orientación original, la cual inició como una revista de ciencia política y se ha transformado en multidisciplinaria. Es decir, Notalpie dejó de ser un espacio para la publicación de trabajos de los estudiantes de la licenciatura en ciencia política de la UAMI, es la idea original de sus fundadores, para atender inquietudes y dar cabida a intereses más diversos, lo cual me parece muy bien, es una buena decisión, aunque lamento que se esté perdiendo la identidad de la revista. No encontramos a lo largo de sus páginas ninguna referencia que vincule a esta nueva época de Notalpie, ni con la licenciatura en ciencia política, ni con la UAM. Entonces, creo que este es un aspecto que tienen que repensar y cuidar, discutir los miembros del grupo editorial, del comité editorial de la revista. Bueno, ya rápidamente paso a cómo veo este primer número. Bueno, desde mi punto de vista, nos permite entender que la convocatoria de este nuevo número encontró una respuesta amplia entre los posibles colaboradores. Los dos primeros artículos abordan el impacto que ha tenido la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 en la educación. A lo largo de 2 años hemos vivido la incertidumbre de enfrentarnos a una enfermedad nueva para la cual se carecía de un tratamiento específico que llevó al cierre de escuelas y lugares de trabajo y con a un trastocamiento de la vida cotidiana de millones de mexicanos. La deserción escolar, abordada en el primer artículo escrito por Odette Mendoza, a quien veo aquí en la pantalla, se ha convertido en un tema lacerante en un país en donde los rezagos educativos siguen siendo un lastre para el desarrollo y una gran deuda social. Para la autora de este trabajo, la pandemia ha traído consigo que un alto porcentaje de la población mexicana se viera privada del derecho humano a la educación. El fracaso de las clases a distancia se hizo patente sobre todo en aquellos lugares en donde el acceso a las tecnologías de la información y comunicación es limitado, es decir, en los hogares más pobres, en las zonas más abandonadas, más marginadas del desarrollo en nuestro país. Las cifras de deserción proporcionadas por la autora muestran que el efecto combinado de la interrupción de clases presenciales, la crisis económica provocada por la pandemia y la falta de apoyos gubernamentales para paliarla incide en la profundización de la desigualdad en México, tema que se aborda también en el segundo artículo.
Es clara la preocupación que en el ámbito académico, estudiantil, está provocando el escenario pospandémico en el sector educativo. Saúl Pérez Sandoval, autor del segundo capítulo, ante un panorama desolador, propone voltear la mirada a la filosofía, como él lo hizo durante la pandemia, para reflexionar sobre la realidad que estamos viviendo y proponer alternativas. Encuentro muy interesante la complementariedad que existe entre los dos primeros trabajos que se presentan en este número. Fernando de Jesús Aldama, autor del siguiente artículo, lleva al lector a un escenario distinto, a la tragedia de la línea 12 del metro, como él la llama, y que en efecto nosotros vimos en medio de la pandemia este hecho, esta tragedia de la línea 12 sacudió a los habitantes de la Ciudad de México, y precisamente el análisis de Fernando Aldama se va a centrar en los efectos de este acontecimiento en los votantes de la capital, que acudieron a las urnas un mes después, en junio de 2021, sacudidos todavía por la magnitud de la tragedia. El artículo de Fernando Aldama es el último de la sección de análisis político, que es seguida de debates abiertos, la cual muestra con claridad la nueva óptica de la revista. Vicente Monleón, un colaborador que estudió y trabaja en Valencia, España, trae a las páginas de nota al pie una temática novedosa: la cultura visual de animación. Es un trabajo que inicia con la redefinición de lo perverso, continúa mediante el análisis de imágenes cinematográficas de figuras perversas, para terminar con una propuesta didáctica para la educación infantil en España. En esta misma sección, Héctor Espinosa Barragán hace un análisis de la red social TikTok, que, a pesar de haber aparecido hace poco más de 5 años, nos dice Héctor, tiene más de 800 millones de usuarios activos en el mundo, que en promedio pasan 52 minutos al día en la aplicación, la cual se ha convertido en una forma de comunicación que permite a los usuarios compartir posturas políticas sobre temas específicos. El tema abordado por Héctor es sin duda muy interesante y de gran interés para los estudiosos de la ciencia política y las ciencias de la comunicación. El cierre de esta sección de debates abiertos se da con el artículo de Karen García González sobre el etos barroco, la devoción a la Virgen de Guadalupe y el colonialismo. La última sección, otra novedad de la revista, es la que se denomina Imaginación Literaria, en donde aparecen los textos de Yael Iván Salmerón y Juan Fernando Mondragón, los cuales contribuyen a que el final de la lectura de este número deje satisfecho al lector. Para terminar mi participación, quiero felicitar a los autores de los trabajos y al equipo editorial de la revista por el producto que nos entregan, e invitar a quienes acompañan este evento a que lean la revista. Como han escuchado, es el primer número de la nueva época, ofrece lecturas de gran interés por su diversidad, su carácter propositivo, además de que encuentra uno sorpresas agradables y que sin duda me llevan a invitarlos a leer la revista. Agradezco su atención y la invitación a estar con ustedes en esta reunión. Muchas gracias, doctora Laura. A continuación, tenemos ya la presentación de los autores y daremos paso a el primer artículo de la revista, que está a nombre de la autora Odette Mendoza Becerril. Nada más un comentario, voy a levantar la mano al momento que falte un minuto para poder concluir con el tiempo y así no interrumpir en este caso el discurso.
Gracias. Muchas gracias. Bueno, el título de mi artículo es La deserción escolar en México, una consecuencia económica, social y educativa de la contingencia SARS-CoV-2. Es importante analizar que tenemos el referente al punto de quiebre que fue el 28 de marzo del 2020, poniendo en jaque al sector educativo, social, económico y político, dejando permeado precisamente el punto de quiebre en la educación, ya que nuestro Estado mexicano, nuestra educación no estaba lista para pasarse de un modelo tradicional a un modelo digital. Sin embargo, no solamente eso es lo que toca el artículo, sino también la educación en México como un sector de crisis, en la cual precisamente muchos pueblos originarios, muchos alumnos no cuentan con un derecho humano de cuarta generación, que es el Internet. Eso aborda esta parte del artículo y la preocupación misma de cómo es que el gobierno implementó el programa Aprende en Casa, cuando ni siquiera hay televisión en algunas comunidades y no llega precisamente la difusión a ciertos sectores. Hoy por hoy también tenemos que tomar en cuenta las estadísticas que son altamente graves que ha realizado el INEGI, en el que precisamente se destaca que 20.2% las escuelas cerraron definitivamente, de que 17.7% de los mexicanos tienen carencia de computadoras y precisamente el 28.8% se pierde el contacto con maestros al no poder realizar las tareas, al no poder entender. Pero no solamente es el estrato educativo, el estrato económico, que también hizo pasar de un comercio tradicional a un e-commerce, a un comercio digital. Y eso también es algo que cambió en nuestra economía y ha impactado a la misma. En materia laboral, hubo quiebre de empresas y precisamente bajo la excusa del artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo, se abocan a suspensión de trabajo por las relaciones de empresas o establecimientos por causas de fuerza mayor o caso fortuito, dejando así a miles de familias mexicanas sin sustento para su salvaguarda económica. Otro de los puntos que realmente a mí me preocupa y me ocupa es precisamente este trabajo infantil en México derivado del COVID. Muchos de los niños tuvieron que salirse de las escuelas para poder realizar un trabajo, ya que perdieron ya sea a mamá, a papá, quedando huérfanos y siendo susceptibles del narcotráfico. Ellos los empezaron a captar y empezaron precisamente a ocuparlos como halcones. Muchos niños también se encuentran en situación de calle. La vulnerabilidad en nuestros niños de México está terrible al momento. Sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que estas organizaciones criminales también, como lo hacía referente al narcotráfico, reclutan a estos menores de edad porque son manejables, fáciles de coaccionar que los adultos. Y también tenemos que tomar en cuenta cómo es la coercitividad de la ley penal referente a los menores, que no es lo mismo una pena para un adulto que para un menor. Y de esto está abusando el narcotráfico. Son varios de los factores que pongo en énfasis en este artículo. La pandemia no está por terminar. Esto lo sabemos. Sin embargo, tenemos que encontrar soluciones. Los problemas ya están. Y ver precisamente como mexicanos y las escuelas, el Estado mexicano, la salvaguarda de la población mexicana en el sector educativo y en el sector de comercio. Gracias. Muchas gracias, Zoe. A continuación, antes de pasar al siguiente autor, tenemos la participación del doctor Víctor Alarcón Holguín. Y si nos puede dar su aportación, doctor, le dejo la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar acompañando este ejercicio de reflexión colectiva que
siempre está vinculado a la difusión o a la generación del conocimiento, y desde luego, pues en ese sentido, pues esta aproximación que realiza un grupo de estudiantes y egresados de diversas licenciaturas que integran, ya entiendo, no solamente a la Universidad Autónoma Metropolitana, sino efectivamente con un radio de cobertura mucho mayor, pues desde luego toda aventura editorial pues es importante celebrarla, porque es un proceso de desarrollo y de gestación de un conjunto de inquietudes que sin lugar a dudas están siempre presentes, sobre todo en un espacio de reflexión y de debate con un proceso como es la evolución de la opinión pública y de la realidad nacional. Eso, desde luego, creo que es de suyo importante, ¿no? Que toda expresión que se manifieste con esa intención, pues sea una expresión importante de ser escuchada y de ser compartida y debatida. Esto, por una parte, es lo que me anima a celebrar la aparición de este proyecto editorial en esas condiciones. Sin embargo, también como lo expresó la doctora Laura Lalizal en mi calidad de integrante del Consejo Asesor, pues sí es un poco llamativo, ¿no? Asumir que este proceso de decisión que tomó este conjunto de personas integrantes de la comunidad estudiantil, que ahora deciden, digamos, no vincular el título con la universidad, con el logo, con los créditos institucionales, con incluso no dar crédito propiamente, ellos mismos no se dan crédito, no sabemos quiénes integran propiamente el proyecto en este momento, no hay créditos a la redacción misma. Entonces, pues bueno, ciertamente eso es un descuido que yo creo que vale la pena, que ojalá que puedan corregirlo, ¿no? Independientemente, insisto, de la calidad, y como ya lo estamos escuchando, algunas de las participaciones, creo que esto es un elemento también importante para darle solidez y darle visibilidad a quienes están realmente detrás de este proyecto, ¿no? Y quienes lo estamos avalando con nuestra propia trayectoria y nuestro propio trabajo académico. Entonces esto sí es una cuestión, creo que importante de cuidar, primero porque Nota al Pie es un patrimonio de la UAM. Nota al Pie, como proyecto creado desde 2011, es un proyecto creado desde la Universidad Autónoma Metropolitana para la comunidad de ciencia política, y desde luego esta comunidad de ciencia política está en condiciones de poder dialogar con otras comunidades, pero sustraer o desviar el concepto original de un patrimonio universitario que pasa de generación en generación es precisamente una oportunidad que en este caso debe mantenerse y preservarse para que otros integrantes de la licenciatura en ciencia política tengan un canal de salida muy propio, muy específico. Así es como operan, por ejemplo, revistas como Ágora en el Colegio de México, como la Gaceta de Ciencia Política en el ITAM, y otras revistas especializadas en ciencia política, creadas, desarrolladas, pensadas desde la comunidad estudiantil. Es decir, desde luego se puede tener una mirada multidisciplinaria, pero sin perder el foco original de que esto es un patrimonio universitario cuyo nombre, cuyo logo, cuyos contenidos pertenecen al patrimonio universitario. Es decir, en este sentido, por ello mismo es muy importante no perder de vista este objetivo histórico con el cual la revista fue creada, incluso con su antecesora Ariete. Es decir, estos son elementos que me parecen muy importantes que no se pierdan con respecto a la historia del proyecto que ha mantenido que la comunidad estudiantil de ciencia política tenga un canal de expresión propio, independientemente, insisto, de que se pueda dialogar con otras instituciones, con otros proyectos. Es decir, no es un proyecto que entonces quede limitado simplemente a una buena voluntad. Yo creo que hay que manifestar un profesionalismo, hay que manifestar todo un proyecto de contenidos, ¿no? Que efectivamente, con la calidad con lo que hoy estamos viendo, pues precisamente hay que armonizar un buen trabajo editorial
como ya se está demostrando. Yo disfruté muchísimo la lectura de todos y cada uno de los trabajos que aquí se han expresado. Ya lo adelantó muy bien la doctora Laura Galizal. Realmente son trabajos muy pertinentes, muy en la lógica de lo que ahorita en este momento están mostrando las inquietudes de una sociedad que se está moviendo, que se está manifestando con temas como la deserción escolar, como el impacto de COVID, como la misma forma en que efectivamente nosotros tenemos que estar viendo incluso situaciones de escándalos públicos, como lo que ha sido la línea 12, efectivamente también tomar en consideración aspectos que van reconstruyendo y van incluso debatiendo nuestra identidad colectiva, como es el tema de precisamente las animaciones, ¿no? El peso de la caricatura política, los espacios de cómo estamos reconstruyendo los discursos en el espacio público, como también puede ser también dialogar con nuestra tradición del pasado, como es el guadalupanismo, o como decíamos, el TikTok, ¿no? Cosas muy novedosas, muy de vanguardia. Entonces, ese objetivo me parece a mí espléndido, que una revista esta expectativa, que tenga esta capacidad de algo. Pero insisto, hay que mantener, ¿no? Y insisto, como miembro del Consejo Asesor, ojalá que haya un debate digamos, en su momento, en las condiciones que así lo permitan, para dar precisamente una mejor orientación y un mejor encuadre para que este proyecto efectivamente no pierda su esencia original, pero al mismo tiempo sí sea capaz de invitar e integrar a colaboraciones y espacios, como efectivamente se puede lograr con este número, que creo que es una evidencia de que se puede dialogar desde un espacio específico hacia un espacio general, pero insisto, reconociendo y asumiendo que este es un proyecto que fue creado desde y para la comunidad en un primer momento de una licenciatura. Entonces, en ese aspecto, creo que esta invitación a reflexionar, a asumir, que incluso este proyecto pasa de generación en generación, es decir, también hay un plazo muy específico, vamos incluso quien habla, bueno, pues es parte de un consejo asesor que tiene un mandato de un cierto tiempo y lo mismo una dirección de una revista, es decir, tiene un mandato, tiene un tiempo y se transmite a la siguiente generación, dado que, insisto, nota al pie es un título que forma parte del patrimonio universitario. Entonces, por tanto, estos son aspectos que, insisto, vale mucho la pena cuidar, vale mucho la pena construir, reflexionar de manera colectiva, porque un proyecto efectivamente va cambiando, va desarrollándose, va tomando un perfil, pero eso es también parte de un proceso de reflexión que va más allá de un cierto grupo, de un cierto segmento, y nos obliga a constantemente estar también recibiendo retroalimentación desde muchos otros ámbitos. Entonces, por ese lado, y con eso cierro mi participación, primero agradecer, ¿no? De nueva cuenta, creo que las amistades y el trabajo profesional se tienen que manifestar así, es decir, con sinceridad, con apertura, con definición de objetivos, precisamente para lograr, ¿no? Que un producto, un proyecto, un sentido, digamos, de comunidad se pueda seguir manteniendo y perfeccionando al paso del tiempo. Desde luego, creo que este primer paso siempre obliga a redefiniciones, a precisiones, etc. Yo, de manera muy respetuosa, manifiesto las que considero que pueden ser zonas o áreas de oportunidad que pueden permitir que la revista pueda seguir evolucionando en el sentido que seguramente con la mejor intención y con la mejor lectura que integran justamente a quienes componen actualmente al equipo editorial de la revista, creo que nuestra labor precisamente como asesores es ofrecer un punto de vista, compartirlo, no solamente en público, no solamente en corto, porque si no entonces estamos jugando de manera hipócrita, sino que en mi caso yo tengo un deber público de asumir que una invitación fue pública, entonces también mi opinión es pública y en ese sentido también, insisto, pues señalar algunos aspectos que creo que valen mucho la pena que podamos seguir discutiendo en los espacios donde finalmente la revista también permite este diálogo entre sus integrantes, su equipo editorial, el consejo asesor
el comité editorial y desde luego espacios como este, como es el espacio público, en donde más de una audiencia nos permite también intervenir y también recibir sugerencias. Esa es la riqueza de la pluralidad con la que una revista debe mantenerse, es decir, mantenerse justamente abierta, mantenerse, digamos, una casa que ocupamos temporalmente y que después tenemos que ceder para que otras personas también tengan el privilegio, como ha sido desde 2011 hasta la fecha, que varias generaciones de estudiantes han precisamente desarrollado estos proyectos y que cuando uno egresa, cuando uno termina su cometido, cuando uno ya permaneció cierto tiempo en la universidad, permita que otros también tengan el privilegio, el placer de contribuir al trabajo universitario desde la trinchera que implica hacer una publicación como esta. Entonces, estas son algunas de las decisiones que me parece a mí que ojalá que el comité editorial, el consejo editorial reflexione de aquí hacia adelante. Con mucho gusto seguiremos en la medida de lo posible dando nuestras opiniones de manera abierta, de manera fraternal y desde luego lo que sí es muy importante, invitar al público a que vea que este es un proyecto abierto, que este es un proyecto que sin lugar a dudas se va a enriquecer y se seguirá enriqueciendo precisamente gracias al ejercicio del debate abierto. Y en ese sentido, invitarles a que lean todos y cada uno de los artículos. Realmente no hay pérdida, todos los trabajos son excelentes y una felicitación a todos y cada uno de quienes han hecho este esfuerzo en la parte de su contenido, del cuidado con el que los trabajos fueron seleccionados, alentar a los colegas que están iniciando precisamente su trabajo académico. Yo creo que esto es un excelente inicio para todos y cada uno de los que contribuyeron con sus artículos. Es decir, esto es una cuestión que a mí me interesa dejar muy en claro. Es decir, hay un gran contenido de calidad en la revista, pero siempre, insisto, siempre hay que cuidar también los demás aspectos. Una revista tiene que ir con un crecimiento armónico y eso también implica entonces también tomar las decisiones que mejor enriquezcan, que mejor le mantengan, digamos, con una definición muy precisa con su proyecto de origen y desde luego sí estar abiertos efectivamente a enriquecimientos, a búsquedas, a recomendaciones que, insisto, puedan, digamos, de alguna manera permitir que este proyecto, insisto, evolucione y se transmita a las siguientes generaciones, ahí cuando el momento y el proceso de quienes, muchos de los que están aquí, termina y continúa para que otros puedan, digamos, otras y otros puedan desarrollarlo. Entonces, agradecer muchísimo, insisto, la gentileza, la cortesía y la oportunidad de haber compartido con ustedes este espacio y como siempre, estamos a sus órdenes para poder apoyar con la mayor transparencia, con la mayor claridad, lo que de alguna manera pues en sí mismo es un proyecto muy encomiable, muy importante, que ha sido pues parte del patrimonio, insisto, del desarrollo de una licenciatura en particular y que si ahora efectivamente se está discutiendo y se está abriendo hacia nuevos espacios, que esta nueva época pues precisamente también nos permita entonces ir empujando y desarrollándola con características y con elementos que permitan que la institución pueda seguirles apoyando de la mejor manera posible. Muchísimas gracias. Gracias por su participación, doctor Olguín. La siguiente participación que tenemos es debido al artículo La brecha de desigualdad social en el sistema educativo mexicano durante la pandemia por el COVID-19, el cual el autor es Saúl Pérez Sandoval. Le cedo la palabra, Saúl. Buenos días a todos y todas. Primero quisiera agradecer a los que están en la transmisión de Facebook y también al Consejo Editorial, Comité de Redacción y equipo de imagen y relaciones públicas por hacer posible este número. Yo preparé un escrito porque divago mucho, entonces quería centrarme un poco más. Voy a leerlo. El artículo titulado La brecha de desigualdad social en el sistema educativo mexicano durante la pandemia por el COVID-19 pretende hacer un recorrido por las afectaciones que ha dejado la pandemia en el sector educativo de México, en el que ha aumentado la desigualdad social y se ha establecido una brecha entre los que pueden continuar
se ha establecido una brecha entre los que pueden continuar con el proceso educativo desde su casa por el contexto pandémico y los que tuvieron que dejar las clases en línea por diversas razones, desde la falta de aparatos electrónicos, internet, desempleo de sus padres, etc. Como bien sabemos, la pandemia pasó a afectar en distintos ámbitos y la educación no fue la excepción. Esta comenzó a tener cambios desde marzo de 2020 con la llegada del COVID-19 a la región mexicana, dejando a muchos fuera de la misma por no contar con el equipo necesario para llevar a cabo su proceso formativo, por la falta de computadoras o televisiones. Estas últimas en el caso de la educación básica, ya que aunque la Secretaría de Educación Pública efectuó una estrategia para seguir con la educación en casa por medio de algunos canales en televisión abierta, esto no garantiza un aprendizaje en los niños si los padres no hacen que sus hijos tomen las clases o no los asesoran en las actividades. Y aunado a esto, aún hay millones de hogares que no cuentan con una televisión digital, aproximadamente 2.7 millones de hogares no cuentan con una. El último apartado del artículo, antes de llegar a las reflexiones finales, aborda una propuesta que, desde mi perspectiva, sería un gran paso para la educación en México. Es sobre el papel que debe desempeñar la filosofía, no como una disciplina aburrida en la cual solo te hacen memorizar conceptos, sino como una disciplina que permita fomentar el pensamiento crítico entre niños, jóvenes y adultos. Porque como se comenta en los dos primeros párrafos del apartado 6, la educación ha sido en gran parte memorística y se ha olvidado de su objetivo crítico en la sociedad. Y como señalaba la historiadora Anne Staples en la conferencia Los de Abajo educando al pueblo, prejuicios y estrategias de exclusión, comentó lo que alguna vez dijo Manuel Baranda: la enseñanza es el elemento principal para dominar al pueblo, y esto se confirma cuando revisamos la historia de México, ya que en los siglos pasados solo se enseñaba la doctrina cristiana sin que los jóvenes pudieran pensar más allá de lo que se les brindaba y ni siquiera lo podían cuestionar. Si lo hacían, eran gravemente reprimidos. Por eso la necesidad de una auténtica filosofía como base. Desde mi perspectiva, buscaría ser antidogmática, escéptica y crítica con el conocimiento y la enseñanza. En resumen, sería que el aula o espacio educativo, en estos momentos digital y quizá más tarde híbrida, pasa a ser un espacio de reflexión, debate, retroalimentación y pensamiento crítico entre los alumnos y el docente. En mi reflexión personal, la educación, y por educación me refiero a la lectura de libros, artículos, debates en el aula, diálogos, escritura de ensayos, etc., es un arma que no lastima físicamente, pero sí puede transformar nuestros pensamientos en pro de la sociedad. Para finalizar, y como menciono en el apartado 7 de las reflexiones finales, se invita a que más personas comiencen a visibilizar e inmiscuirse en las problemáticas sociales del país. Nos hace falta más divulgación y nos queda la gran responsabilidad de poder encaminar una educación que no tenga brechas de desigualdad social y que todos y todas tengan acceso a la misma. Cierro con una cita que me gusta mucho de Paulo Freire, el pedagogo, gran pedagogo. Dice: lucho por una educación que nos enseñe a pensar, no por una educación que nos enseñe a obedecer. Muchas gracias. Muchas gracias, Saúl. A continuación, el siguiente artículo que tenemos en la revista y del cual va a hablar el siguiente autor es La tragedia de la línea 12, repercusiones sociales y políticas, hecho por el autor Fernando de Jesús Aldama Escalera. Hola, muchas gracias. Bueno, yo también hice una presentación escrita y bueno, en el presente ensayo, el cual fue escrito de manera paralela a las elecciones intermedias de 2021 y a pocos meses de la tragedia acaecida el 3 de mayo del mismo año, cuando la línea 12 del metro de la Ciudad de México se desplomó metros hacia abajo, llevándose con ello la vida de una estimada de 26 personas aquella noche, pretende esbozar un cuadro paranómico sobre cómo la mezcla de diferentes factores políticos y sociales pueden influir tanto en el comportamiento de los ciudadanos, así como en sus preferencias electorales al momento de ir a votar a las urnas. La línea 12, más su relevancia para el campo del análisis politológico, recae en las múltiples repercusiones que originó entre los partidos políticos que se vieron envueltos en este incidente, desde lo más lejano que fue su construcción hasta lo más reciente como fue el impacto generado entre la ciudadanía no solo capitalina, sino que en cierta medida a nivel nacional.
En el contexto descrito, hay que contemplar también que la situación de la pandemia, que ya venía soportándose desde hacía un año, misma que aumentó los índices de pobreza y desempleo en toda la República Mexicana, los factores de la pandemia por SARS-CoV-2 no se han limitado solo al aspecto laboral, sino que también al educativo y al administrativo por parte del gobierno, al momento de sobrellevar la crisis sanitaria dentro del territorio nacional, junto con el resto de sus responsabilidades administrativas incluidas. Es por esto, y mucho más que podrá verse en el escrito, que el desplome de la línea 12 no fue el único suceso que empujó a un cambio en el mapa geopolítico nacional, sino que fue la mezcla de los factores lo que aumentó la importancia de este suceso. Sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. A continuación, el siguiente autor que tenemos o que va a participar con nosotros es Héctor Espinosa Barragán con el tema de TikTok político. Hola, buenos días a todas y a todos, a los colegas, compañeros de la universidad, al consejo editorial, a los profesores. Primero que nada, agradecer a cada uno de ustedes por la oportunidad de publicar, sobre todo a nosotros como egresados de la universidad. Yo formo parte de la generación 2015-2019 y actualmente estudio la maestría en comunicación en la Universidad Iberoamericana. Y justo mi artículo tiene que ver con una opinión y un panorama genérico de cómo se encontraban las redes sociales hace 6 meses, especialmente TikTok. Realmente se hace una revisión a algunas cuentas de TikTok, al fenómeno digital que se está gestando en redes sociales y particularmente en esta red social que durante la pandemia tuvo un gran auge y todavía tiene, y actualmente hay incidencia política a través de estas plataformas digitales. Primero que nada, creo que es una oportunidad para los estudiantes de ciencia política leer textos fuera de lo que comúnmente vemos en la academia. Los fenómenos de comunicación política han sido estudiados, por ejemplo, por el profesor Telésforo, quien le envía un saludo, el doctor Ulises Cruz, que es mi asesor de tesis de maestría, donde justo se deben de analizar este tipo de fenómenos y un poco trasladarse al mundo y a los problemas sociodigitales que se están gestando actualmente. En este sentido, pues hacemos un análisis, una revisión un poco genérica de términos como oversharing político, esta expresión que se hace en los jóvenes a través de las redes sociales y sus posturas políticas. Y mencionamos algunos movimientos sociodigitales que han surgido a partir de TikTok, ¿no? El más conocido es Black Lives Matter en Estados Unidos, donde a través de hashtags llegó a muchos lugares este movimiento social que prácticamente velaba o apelaba justo al antirracismo y sobre todo el tema policial que hubo con George Floyd. En México, bueno, en la actualidad TikTok ha sido poco explorado por los políticos, por las instituciones gubernamentales, por los partidos políticos, como una herramienta de comunicación política. La realidad es que muy pocas instituciones, hasta ese momento donde se realiza el artículo de opinión, solamente contaban aproximadamente 7 instituciones de gobierno. Hoy en la actualidad ha cambiado los números, ha sido, digamos, en aumento, ha habido aumento respecto a otro tipo de cuentas. La tesis principal del artículo es decir, la red social de TikTok está orientada a jóvenes, los cuales también tienen que comunicar, y justo en esta era de lo sociodigital, ya no solamente los ciudadanos somos, o los jóvenes somos receptores, como inicialmente se creían las teorías de la comunicación, de la aguja hipodérmica y todas estas que hasta la actualidad parecía que no persisten, pero sí. La realidad es que, como Castel en algún momento nos mencionaba, ya no solamente somos receptores de información, también producimos contenido. Y en este contenido también se generan posturas políticas, las cuales los jóvenes expresan. Lamentablemente, en nuestro país la comunicación política aún está en vías de desarrollo. Es un área que se ha poco explorado, dado las condiciones tanto
bueno, las costumbres, los usos y costumbres políticas que existen en nuestro país y la idiosincrasia no ha permitido explorar estos espacios. En ese sentido, les invitaría a cada una de ustedes, a las personas que nos siguen en Facebook, sobre todo que se animen a escribir. La revista es una oportunidad para promover estos espacios de participación académica, pero sobre todo que utilicen las redes sociales. Es una ventana de oportunidad las cuales nos permiten generar contenidos y expresarnos eh, de una manera propia, pero también existen otros problemas en la red. Sin embargo, debemos de utilizarlas de manera inteligente para poder comunicar nuestras posturas políticas, nuestras actividades, etcétera. Agradezco a los compañeros y pues sería todo mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. A continuación, un autor que lamentablemente no se pudo conectar en estos momentos con nosotros, pero nos mandó un video presentación y es el autor Vicente Marión, justamente el autor de Deconstruyendo Figuras Malvadas. David, no sé si me puedes apoyar con el video. Yo no escucho nada. Sí, una disculpa, lo estamos revisando. Buenas a todas y a todos, mi nombre es Vicente Monleón Oliva, soy doctor en didácticas específicas, concretamente en la especialidad de artes visuales por la Universidad de Valencia. Y en esta ocasión voy a compartir un vídeo resumen de una de las publicaciones que va a aparecer en la revista Nota al Pie, en su próximo número, a la cual estoy sumamente agradecido por haber confiado en mí y en mi trabajo para ser publicado en dicho medio. Este se titula Deconstruyendo figuras malvadas tradicionales por medio de la animación cinematográfica. Aquí les presento el índice que se va a seguir en esta presentación, el cual sigue la estructura básica de cualquier tipo de investigación y de publicación científica. Primeramente se centra la atención en el marco teórico, y puesto que esta es una investigación que centra la atención en el concepto de cultura visual, resulta necesario esclarecer una serie de características sobre la misma, como por ejemplo que por cultura visual se entiende todo el conjunto de imágenes, tanto de manera estática como en movimiento, que las personas consumen, en la mayoría de los casos desde la pasividad, y ello en que repercute en que la ciudadanía es educada y o mal educada a través de unos discursos que les son impuestos. Por ello, autores como los que se presentan en esta cita defienden la importancia de educar para ver esa televisión y para deconstruir esos mensajes, para generar una crítica constructiva respecto al discurso cinematográfico. Respecto a los objetivos, uno de ellos consiste en revisar y analizar críticamente productos cinematográficos y seriales televisivos de animación,
a través de los que se repiense la estética y la ética de las figuras malvadas tradicionales. Generar un discurso visual y reflexivo sobre la construcción arquetípica de quienes son figuras perversas de la animación no convencional. Facilitar una propuesta didáctico-artística para la educación infantil que deconstruya dichos estereotipos perversos y que genere una actualización de la animación. Teniendo en cuenta dichos objetivos, se comparte la metodología que se sigue. Primeramente, se parte de un posicionamiento basado en la pedagogía crítica. De hecho, se destaca Escaño en su publicación de 2010, donde habla de dicho concepto, la cual es sumamente necesaria y se debe potenciar en el alumnado y en general en la ciudadanía para que sea capaz de consumir de una manera activa todos los productos, siendo uno de ellos la cultura visual. Este posicionamiento se materializa en una metodología cualitativa, es decir, la que se basa en analizar los discursos, únicamente que en este caso van a ser discursos visuales. Por ello, se ahonda en una investigación basada en imágenes y en el análisis crítico y cinematográfico de los discursos. Para la muestra, tal y como se ha venido anunciando en los objetivos, se recurre a productos no convencionales, tanto a nivel nacional como internacional. Y llegados a los resultados, por un lado se centra la atención en la deconstrucción de figuras malvadas tradicionales a través de figuras no convencionales, la bruja, el ogro y el fantasma. En esta diapositiva se presentan historias en las que la bruja es desmitificada y se la libera de una serie de estereotipos que la condicionan a la maldad, o bien por la estética o bien por la ética. Por ejemplo, la imagen que aparece en la parte superior a la izquierda se corresponde a la película Nikki, la aprendiz de bruja, un largometraje de la compañía oriental Estudio Ghibli, en la cual se presenta a la bruja únicamente como una de las condiciones que pueden presentar las personas, evidentemente desde un corte fantástico, pero no para criticarla o achacar los comportamientos negativos, sino únicamente para mostrarla como una realidad. Precisamente ese largometraje se materializa con el que aparece a su derecha, que es el live action que se efectúa años después. Otras opciones consisten en Casper y la pequeña bruja, en el que precisamente tanto el fantasma, que tiene unos comportamientos positivos, coinciden con los de esta bruja. Y otros ejemplos, en la parte inferior izquierda, Mari y la flor de la bruja, también otra producción de Estudio Ghibli, o en la parte izquierda una producción alemana, Bibi la pequeña bruja. Todos ellos son ejemplos de brujas que contribuyen con sus actuaciones a mejorar la sociedad y no a empeorarla. En el caso del ogro se destaca la historia de Shrek, la cual sirve para desmitificar el cuento clásico en general, puesto que es la primera vez en la que los príncipes y las princesas o incluso las hadas madrinas son quienes ejecutan los roles de villanos y villanas, mientras que los ogros y las ogresas efectúan y llevan a cabo los papeles más protagonistas. Respecto al fantasma, se aprecia una gran positividad en los productos protagonizados por Casper, el fantasma bueno, puesto que también sirve para desmitificar este cuento clásico. También se advierten seriales televisivos no maniqueos, como La pajarería de Transilvania, es decir, una producción de televisión española en la que se recurre a personajes relacionados con la maldad para deconstruirlos y únicamente presentarlos en la cotidianidad de sus vidas. Las historias de la bruja aburrida, en este caso una producción catalana, en la que se recurre a dicho personaje, el cual es uno de los protagonistas en la serie Las Tres Mellizas, para abordar también su historia de vida. O en el caso de otra de las series, en este caso es un anime japonés, Doremi, en el que un grupo de amigas descubren que tienen acceso a una serie de poderes mágicos, razón por la cual son consideradas como brujas buenas. Y todas estas informaciones comentadas con anterioridad deben materializarse en propuestas didácticas, como una que se ejecutó a través de un proyecto de investigación en el curso 2015-2016, concretamente a través de una beca de colaboración recibida con una de mis compañeras de departamento, María Amparo Alonso Sanz, en el cual llevamos a cabo una propuesta didáctica en un CEIP de la ciudad de Valencia, en el que tras deconstruir a personajes considerados como villanos o villanas, se planteó al colectivo infantil, en este caso era una clase de 3 años, que dibujara cómo percibían a dichas figuras. Y una de las conclusiones a las que llegan, y que resultó muy positivo de dicho proyecto, es que no era necesario la estética para considerarlas de perversas, puesto que en la totalidad del alumnado se llegó a la conclusión de que lo realmente importante son las actuaciones que llevan para tildar a alguien de positivo o negativo. A modo de conclusión se destaca. Concluyendo,
se genera un discurso visual y crítico que deconstruye el maniqueísmo tradicional, asociado con las figuras malvadas que aparecen en la cultura visual de animación. Por un lado, tras la revisión y análisis crítico, se percibe a nivel mediático una preocupación latente por la deconstrucción de la idea de bruja, así como por su renovación y su actualización. Por otro lado, a través de historias de vida cinematográficas más actuales como las de Shrek o Casper, o El Fantasma respectivamente, se desconecta la relación estática entre estética y ética malvada. Asimismo, la propuesta didáctica presentada verifica la posibilidad de importancia de introducir temáticas controvertidas y poco trabajadas como la alfabetización audiovisual desde las primeras edades. Con todo, se anima a seguir investigando respecto al concepto de cultura visual, para verificar productos de la cinematografía, la televisión y ahora también las plataformas online, que son válidas para el consumo directo del grupo de menores, ya que los discursos que difunden se encaminan hacia la consecución del progreso social. Únicamente me quedan muchas gracias por su atención y comentarles que para cualquier tipo de duda pueden ponerse en contacto conmigo a través de cualquier plataforma online, redes sociales y demás. Muchas gracias nuevamente. Con el video presentación que nos mandó Vicente, terminamos la sección de los autores y a continuación pasaríamos a la sección de los comentaristas. Para hacer un comentario general de la revista tenemos al doctor David Alberto Rodríguez Mendoza. Perdón, Medina. Gracias, Brigitte. Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto participar en este foro de esta presentación del primer número de esta revista, lo cual ya me parece pues un ejercicio universitario bastante enriquecedor. Quiero hacer mi comentario brevemente, desglosado en algunos puntos y recuperando algo que escuchaba del doctor Víctor. Pero primero que eso, el reconocimiento al esfuerzo colectivo estudiantil que se está promoviendo aquí por generar estudios, como bien lo dice la portada, investigaciones y reflexiones desde diversos campos multidisciplinarios. Este no es un ejercicio menor, a veces es complicado entretejer diversos temas, pero juntarlos y finalmente generar una propuesta que aporte es bastante prometedor para los mismos universitarios. Por otro lado, también hay que hacer un esfuerzo a cada uno de los autores, que ya fui escuchando su trabajo, cómo promueve el conocimiento, cada uno desde su campo, su trinchera. E incluso mencionar, pues llamó mi atención, fui recuperando las afiliaciones de cada uno de ellos. Encuentro naturalmente en este primer número una publicación de los artículos de la misma UAM, aunque de diversos campus, y alguno que otro autor afiliado a otras dependencias universitarias. Entonces, esa diversificación de autores pues enriquece muchísimo la contribución de la perspectiva que cada uno de los autores y editores de la revista finalmente pueda imprimir, pueda sellar para promover esta idea de generar esta publicación. Vamos a encontrar en estas páginas una dinámica escrita entre el resultado del ejercicio universitario de quienes formamos a los estudiantes, el propio interés de los estudiantes y la perspectiva del contenido que comunican. Esto me parece muy alentador porque regularmente suele contagiar a otros estudiantes, a sus pares, si sienten la necesidad de compartir, de debatir, de exponer un tema, de tratarlo, un tema de interés para las ciencias sociales y las humanidades, o incluso este último para el área del campo de artísticas. ¿Sí? Por ahí tengo un par de observaciones que me propongo a emitir, como hacer una clasificación de las subsecciones para los autores que deseen contribuir a la revista,
la colocación de una presentación del directorio de la misma, las mismas normas para autores, los temas y categorías en los que se pueden insertar los trabajos a revisar. Todos los universitarios que cursan una carrera en ciencias, ya sea naturales o sociales,